Bueno, Hugo, vamos a hablar de DeepSeek. ¿Qué es DeepSeek? Uno de los temas del día porque es un chatbot de inteligencia artificial creado en China que en apenas días, tiene algunos días y ya está generando un fuerte revuelo en las bolsas del mundo y principalmente en Silicon Valley. Para darte un dato específico, Nvidia, que es el principal fabricante de chips de inteligencia artificial, hoy perdió $600.000 millones en un día muy complicado para los mercados, justamente por el efecto y el interés que generó este chatbot chino, el que algunos lo llaman el ChatGPT chino, justamente en los usuarios. Por ejemplo, hoy en Apple fue la aplicación gratuita más descargada, muy por encima de ChatGPT, por supuesto que tiene otro nivel de antigüedad, pero sí generó, como hablábamos al principio, Hugo, un debate en relación a la competencia entre China y Estados Unidos, ahora también en el mundo de la inteligencia artificial. Yo voy a bajarme DeepSeek, ahora voy a ver cómo funciona. Pero para hablar de este tema está Alejandro Razzotti, que es justamente especialista en tecnología, políticas públicas y relaciones con China. Esta es la presentación, ¿no, Julieta? Así es algo que estuvieron probando muchos, y otro tema interesante para hablar hoy es también las respuestas que da DeepSeek en algunas preguntas que son más de tinte político y que vinculan directamente, o sea, vinculadas directamente con la política en China, desde Tiananmen hasta los uigures, la minoría que es perseguida, hasta el rol de Xi Jinping dentro de China. Es interesante cómo se nota cierto sesgo cuando se le hace la misma pregunta, por ejemplo, a DeepSeek, como a ChatGPT o al de Meta o al de X. Correcto. Está también con nosotros Martín Chiapiro, que es analista internacional, y Ariel Corgatelli, que es especialista en ciberseguridad. ¿Cómo va? Comienzo con vos, Ariel, porque buenísimo. ¿Vos fuiste el que pusiste esta leyenda allí? Sí, justamente, porque bueno, es lo primero que dice DeepSeek cuando activamos el servicio. Yo estoy a punto de bajarla acá, mirá, así te la muestra, ¿no? Tené cuidado, no pongas a aceptar todavía. Yo le quiero preguntar a Ariel. A ver si hay un planito ahí que dice, estoy a dos teclas del botón lateral, me dice, apretá 2 veces y bajo. Ariel, lo más importante acá, perdón la interrupción, es esos términos y condiciones. ¿Qué va a pasar con tus datos? Es lo que dicen en Estados Unidos. Es un poco complicado. Las empresas chinas siempre estuvieron bastante vistas desde ese punto. Y a mí, sinceramente, me genera un tanto de duda toda esta situación, ¿no? Porque recordemos que la semana pasada el mismísimo gobierno de Estados Unidos habló de armar un Stargate en Estados Unidos para meterse con inteligencia artificial y todo lo que sea. Y hacía 2 meses que venía trabajando esta empresa, que tampoco sabemos quién es el dueño. Si bien hay un fundador, no hay dueño. Son fundadores que han caído y que han puesto dinero, todo. China se sabe que tiene muchísimo avance en inteligencia artificial. Eso no cabe duda. De hecho, entras a China y tenés absolutamente todo controlado y hay muchísima inteligencia artificial ahí metida. Más de lo que podemos llegar a saber. Correcto. Ahora, esta inteligencia artificial lo que rompe de alguna forma con ChatGPT, que es parecida pero no tanto, lo que rompe un poco con esto es que es gratuita. Nosotros podemos probar de forma gratuita todas las funciones. Hay una pregunta que vos hiciste ahí que queremos ponerla justamente, ¿no? Sí. Ahí está. ¿De qué nacionalidad es Taiwán? ¿No? ¿Por qué hiciste esto? ¿Taiwán es una región con una situación? Y justamente por el sesgo, que era lo que quería preguntar. Ahí está. Se considera un Estado soberano con su propio gobierno, sistema político, economía y ejército. O sea, dice que es de China, entonces, en definitiva. Esto ya no sería... O sea, si vemos las otras capturas, son más políticamente correctas. Esta como más puntual, es chino, punto. Pero, parte inalienable, incluso decía, porque depende de la pregunta, las respuestas que dan, pero sí se nota mucho la diferencia de respuestas, ¿no? Taiwán es considerada China, decía en la otra, ¿no? Ahí en la pantalla de recién. Claro, sí. Es considerada una provincia de la República Popular China, ¿viste? Claro. Ahora, ¿recomendás que se baje o no? Lo que yo siempre digo con estas cosas, y lo primero que me preguntaron es, y si se fijan, hay algo que me llamó la atención. Ojo, yo soy medio escéptico, inclusive con todas las inteligencias entonces no la bajo, pero... No, yo la bajé, pero hay una opción. Si vos te fijas, cuando la bajás, te agarra y te pregunta, ¿querés usar de primera opción te pide el usuario de Gmail? Por eso te digo,
Primera opción, usuario Gmail. Yo no puse usuario Gmail. Hay otra opción que es un poco más rebuscada y que hay que poner un correo electrónico, después nos pide un número de teléfono, el número de teléfono ya estará por todos lados, así que no habría tanto problema, y nos envía un código al número de teléfono y ahí se registra. Entonces yo me registro con un mail externo a Gmail. Porque además hay que tener siempre en cuenta que todas estas aplicaciones se conectan con una API de conexión a nuestros usuarios. Y de hecho, nosotros siempre recomendamos que no utilicemos tanto las cuentas. ¿Podemos conversar, Martín, Alejandro? ¿Quién quiere comenzar? A ver. A mí me llamaba la atención, bueno, 2 o 3 cosas que veía cuando uno piensa algunos estigmas que carga, a veces con motivo, las cosas que vienen de la República Popular China, ¿no? Porque estaban las 2 respuestas, por ejemplo, sobre Taiwán, la de ChatGPT y la de DeepSeek. Obviamente no creo que esa sea, la de DeepSeek, una respuesta típica de una inteligencia artificial, sino que probablemente los temas más sensibles estén especialmente tratados para que no te dé la respuesta que daría un modelo de lenguaje grande habitualmente. Ahora, ciertamente, ChatGPT, que está entrenado recuperando los sesgos del discurso con el que fue alimentado, que es mayoritariamente en inglés, etcétera, cuando te hablaba de Taiwán no decía, por ejemplo, que hoy, al día de hoy, la posición oficial de Taiwán como República de China es que es el legítimo gobierno de todo el territorio, no solo de la isla, sino de Taiwán. No es que unos dicen somos un país independiente y los otros no los reconocen, sino que recíprocamente, por ejemplo, Paraguay, aquí cerca, reconoce al gobierno taiwanés como el gobierno legítimo de toda China. Entonces, había sesgos de los dos lados que, por supuesto, cuando hay un tipo de gobierno de partido único que mira, como decíamos, las cuestiones sensibles, son distintos que los que tiene el debate democrático. Y después una segunda cosa que me parece interesante, que es, mencionabas antes el tema de si uno da su cuenta de Google como primera opción, que es lo que yo hice con mi cuenta de ChatGPT. Digo, mi cuenta de ChatGPT está relacionada a mi cuenta de Google. Y en otras aplicaciones que las tengo de más tiempo usaba el método tradicional, que entiendo que es más seguro o más conveniente. ¿Y qué harías acá? Porque con él me quedaron dudas de bajarlo o no. ¿Vos qué haces? ¿Qué recomendás a los usuarios? En general, las cosas que no tengo que tener en aplicación, y lo hice con Twitter, con otras aplicaciones, las uso como página web con un usuario. ¿No la bajarías? Otras que bajé como aplicación porque me resultaba muchísimo más cómodo, lo hago y pago el costo, pero sé que estoy pagando un costo, no importa si la aplicación sea china o estadounidense. Bueno, pero disculpen, creo que acá hay que decir algo que es muy cierto lo que él dice. O sea, no es cuestión solamente de bajar la aplicación, sino la información que le vamos a brindar. Porque la aplicación está habilitada por Apple y está habilitada por Google. O sea, son empresas que ponen mucho contenido para tratar de ver Apple, si hay algo raro. Supervisiones tecnológicas. Y aparte es open source. Eso hay que decirlo también. Es open source. Al ser open source, cualquiera puede acceder. De hecho, yo accedí, vi el código, está GitHub el código, yo puedo acceder y ver realmente lo que hace. Está bien. A ver, la pregunta es, yo uso muchas aplicaciones de salud, por ejemplo, porque me gusta. Todo el tiempo le estamos dando información. Sí, claro. Probablemente esa información tenga un costo, un valor, que ellos la utilicen, pero si a mí me da la utilidad que yo lo estoy buscando, no pasa nada. Digo, es un intercambio más o menos lógico. La pregunta es, ¿esa información me la pueden sacar para hackearme, por ejemplo? Esto es lo que pregunto, y te lo pregunto ahora a vos, a ver si... A ver, es una aplicación que nos exige ser cada día un poquito más sofisticado en el uso del celular, a ver. por ejemplo. Entonces, ¿vos la bajarías, sí o no? Sí, pero la bajaría porque es muy interesante empezar a entender las diferencias de sesgos entre el ChatGPT y, por ejemplo, DeepSeek. ¿Sí? Es decir, estos modelos que parecen que dicen siempre lo mismo, y ahí nos damos cuenta que no dicen siempre lo mismo. Claro. Entonces ahí abre una puerta para tratar de entender un poco mejor de qué estamos hablando. Yo creo que son dos versiones de la verdad, por ejemplo, frente a determinados hechos. Yo con ChatGPT la uso un montón, por ejemplo, con autores. Y cuando le haces preguntas polémicas también te responde, te hace un ni, ¿viste? Tal vez podríamos pensar con un paso más, que es... hay veces que no dicen la verdad, que es justamente porque hay que ser sofisticado en el uso de estas herramientas. Cuando alucinan, claramente no dicen la verdad. O cuando uno le habla al ChatGPT, dice que va a pasar el fin de semana con la familia, y el ChatGPT no puede pasar el fin de semana con la familia porque no tiene. Es decir, claramente está alucinando. Entonces, lo que yo digo es que nos permite como entender más una tecnología que se presenta homogénea, empezar a ver los matices. Y eso creo que nos hace entender más. O sea, bajamos entonces el riesgo con esta conversación, bajamos el riesgo sobre si bajarlo o no. Se puede bajar, no pasa nada, en ese sentido. ¿Estamos bien con eso? Por supuesto. Okay. Yo la bajé.
Pasa lo mismo que con las otras, ¿no? Digo, me parece que el punto es ese. Nosotros estamos de manera más o menos inconscientes entregando un montón de datos todo el tiempo. Sí. Y lógicamente, si yo estuviera en los Estados Unidos y digo, tengo más confianza en una aplicación que está en última instancia sometida a las leyes de mi país, bueno, seguramente sí, pero nosotros no estamos en los Estados Unidos. Claro. Entonces, Ahora, digo... Estamos hablando también de en un contexto en el cual en Estados Unidos se prohibió por pocas horas al final, porque después hubo una marcha atrás, por lo menos temporal, TikTok por motivos de seguridad nacional. Acá se podría pensar algo similar, que crezcan las dudas dentro del gobierno de Estados Unidos de el poder de información que puede llegar a tener DeepSeek y querer avanzar en contra de la aplicación. A ver, tenemos que ser como muy cuidadosos cuando las razones son de seguridad nacional. Porque claro, con seguridad nacional se puede justificar casi todo. Sí. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que ser, como estaba diciendo él, en términos de ser muy cuidadosos con la información que brindamos a las redes sociales. Nosotros brindamos una cantidad enorme de información a WhatsApp, a Facebook, a Instagram, a todas las redes sociales, y ninguna de esas está localizada en Argentina. Entonces, yo creo que también tenemos que agregar esto una mirada nacional, que es decir, desde Argentina son todas extranjeras. Claro. Entonces, a partir de ahí, decir, bueno, ok. Pero es un intercambio. A ver, me imagino que cuando surgió, no sé, el mail, también pasó lo mismo. Es decir, siempre que surge una nueva tecnología, sabemos que hay un aprovechamiento de esos recursos para quien también invierte en ponernos a disposición una herramienta. Por ejemplo, yo uso Gemini, ¿no? Que es de Google. Claro. De Google. Y vos ves que está bastante atrás de ChatGPT, del ChatGPT abonado, ¿no? Está muy atrás, ¿o no? ¿Coincidimos ahí? ¿Esta le compite a ChatGPT mano a mano o incluso superior? Sí, me dice. Sí, son parecidas. Pero igual también hay que tener en cuenta que no son todas iguales. O sea, todas tienen diferentes focos. ChatGPT es justamente un chatbot. Después tenemos la de Meta, que está orientado a redes sociales. Esta que está orientado a generación de contenido, a hacer traducciones, a un montón de cosas. O sea, hay muchas diferencias. Y lo que sería Gemini está más orientado a la multidimensional y un montón de cosas. Está más orientado a dispositivos. O sea, hay diferencias entre una y la otra. Pero bueno, sí, es verdad, la información siempre se la estamos brindando. O sea, eso es cierto. Creo que hay una buena noticia que podemos analizar desde Argentina, que es, tal vez no sea necesario tanto capital para desarrollar un modelo de lenguaje propio. ¿Qué significa eso? Claro, es decir, si la inversión que hay que hacer para un LLM, para los modelos de gran escala, es de 50.000 millones de dólares, y Argentina no va a tener mucha chance, Latinoamérica no va a tener ninguna chance. Ahora, si lo que hay que hacer es 6 millones de dólares, como fue la publicación, eso es lo que está dicho DeepSeek, que es lo que costó desarrollar, bueno, estamos hablando de otro escenario. Entonces, lo interesante acá es que esto, en realidad, se puede prever un florecimiento de pequeños sistemas que pueden tener las características nacionales que tal vez necesitan las características regionales. Sí, eso es muy importante. Esa puerta se abre ahora. Se está hablando mucho de microinteligencia artificial. Se está empezando a hablar de eso, que es basado en una grande. Y esto podría llegar a serlo. Sí, podría llegar a ser porque justamente abren el API para que nos conectemos y hagamos modificaciones. Sí, que ahí había algo importante que él señalaba antes, que tiene que ver con que es una aplicación que está desarrollada con código abierto. No es la primera, digo, Facebook también desarrolló su inteligencia artificial Llama con muchas aplicaciones de código abierto. Pero no está el código completo. No todas, no está Ahora, completo. ¿por qué impactó tanto esto? Pero digo, lo que lograron es poner en cuestión los modelos de negocios que no estaban en cuestión hace 10 días. Cuando DeepSeek salió diciendo que lo había hecho con una fracción ínfima del costo que le había salido a OpenAI entrenar a su inteligencia artificial, había muchísimo escepticismo. Hoy la gente que tiene dinero puesto en esto, que son accionistas de Nvidia, las acciones de Nvidia se cayeron casi 20 puntos. ¿Por qué? Porque la gente le cree que están necesitando muchísimos menos chips avanzados para realizar el entrenamiento. Y eso significa lo que él decía, que están al alcance de muchísimos más, lo cual también tiene riesgos, ¿no? Por supuesto, porque si uno puede desarrollar sistemas enormemente sofisticados a muy bajo costo, con las implicancias que uno está viendo en cosas como la medicina, la biología, bueno, también hay una cara inversa de esa, que es los avances en biología son hermosos, los avances en bioarmas. Pensaba, ¿no?, que la imprenta de Gutenberg del siglo XV, cuando se descubrió, ¿no?, y cambió, revolucionó,
Dice que la imprenta de China tenía 500 años ya de existencia, pero no estábamos en esta época, ¿no? Es decir, los chinos en un punto siempre tienen algo para contarnos, ¿no? Pero ahora mucho más cercano, me parece, en un punto. Sí, que en realidad cuando ves la historia larga, básicamente China lo que está haciendo es recuperar su lugar histórico. Es decir, está ocupando el lugar que hace 200 años tenía. El tema es que en la historia de nosotros, los países jóvenes, vemos las cosas como con mucha inmediatez, pero China tiene otra mirada, evidentemente, ¿no? Claro. Es la gran potencia. Sí, estamos en una configuración de competencia entre pares. Entonces nos tenemos que acostumbrar, digo, a algo que para los que nos hicimos grandes a comienzo de siglo, no era concebible, que es que no hay una sola superpotencia, sino que estamos en una competencia entre pares y probablemente una capacidad que se desarrolla en los Estados Unidos, que también mantiene un liderazgo, que hay otro error, que es decir, Estados Unidos está en declive irremediable, se va a desarrollar también en China. Esta es la discusión de Trump. Trump tiene, ¿no? Y Julieta, Trump tiene muy claro cuál es... o sea, se haría te diría que, me animo a decir, ¿no? A riesgo de equivocarme mucho, que tiene relación con Putin, a quien mira, por supuesto, pero que hoy su enfrentamiento, su discusión de negocios es con China, ¿o no, Julieta? Sí, y su mirada también está puesta en la tecnología. De hecho, fue uno de los primeros anuncios que hizo la semana pasada, fue de una inversión de 500.000 millones de dólares, que de hecho le generó hasta una mini disputa con Elon Musk, pero que habla también del rol que él piensa del Estado también dentro de la infraestructura, ¿no? De inteligencia artificial. Y en ese sentido, como para ir cerrando, quería saber su opinión en relación a eso. ¿Qué rol creen que tiene que tener el Estado en el desarrollo de la inteligencia artificial? Alejandro. A ver, yo creo que en realidad depende, por supuesto, de en qué lugar nos encontramos. En muchos lugares, en Argentina, yo creo que tiene que tener un rol importante porque tiene que como guiar la política al respecto, ¿no? Es decir, tiene que fijar las normas, pero también tiene que ser el que esté pensando un poco cómo convocar para que el talento se desarrolle en el país. Te agradezco la brevedad, lo mismo y... Dos cosas, una positiva, una negativa. Política industrial para promover el desarrollo de la inteligencia artificial, para promover la erradicación de la ciencia, y la negativa, obviamente, la regulación. Estas tecnologías tienen un potencial enorme, pero también son potencialmente muy peligrosas y más para las democracias. La combinación de eso es virtuosa. A mí me gusta mucho todo el tema tecnológico, pero sí, siempre me da un poquito de miedo toda la inteligencia artificial y lo que se viene no se habla tanto, la parte cuántica, ¿no? Que de repente se está moviéndose mucho por ese lado. Es imprevisible, ¿no? Y los chinos han avanzado muchísimo, de hecho, decían recién, el tema económico. Imagínense que tiene un bloqueo muy grande con microprocesadores y ellos hicieron algo que era imposible hacerlo. Así que... Muchas gracias a todos, ¿eh?